Y hoy quiero compartir con ustedes una historia que es un caso que encontramos en la Biblia, y es un caso un poco polémico porque hay cientos de teólogos y cientos de doctores que han buscado alguna explicación de por qué murieron tan rápido, por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Pero vamos a permitir que la Biblia y sea Dios mismo que nos va contestando pues, las X cantidad de preguntas que podamos tener al respecto, ¿no? La manera más sencilla de estudiar la Biblia es irlo a lo práctico, ¿no? Sí hay temas que de pronto son muy grandes, muy anchos para estudiar, y hay otros conceptos que son más chiquititos, ¿verdad? Pero lo importante es que lo que vamos a retener nos quedemos con lo que podemos controlar en el momento y podemos guardar y sobre todo aplicar, ¿no? De nada sirve que nosotros nos llenemos de información de Dios. ¿Sí? ¿La Paco? ¿Vamos ahí? Nos llenemos de información de Dios y nada más nos volvamos egocéntricos, ¿verdad? Que yo sé, pero hay muchos que saben mucho, pero aplican o viven poco, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar nuestro mensaje, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe a todos, empezando por mí. Les invito, hermanos, a cerrar sus ojos, a inclinar sus rostros y vamos a orar. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, bendito y alabado sea Señor Santo. Gracias por esta mañana, gracias porque tenemos, Padre, todo lo que necesitamos. Gracias por todas estas instalaciones, Dios mío. Te queremos pedir, Padre, que con el poder del Espíritu, Señor, nos guíes a todos en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, para que, Padre, retomemos, Señor, y absorbamos tu palabra, Señor, y sobre todo la edifiques en nuestra vida, Señor, que las pongas, Señor, por obra también en nuestra vida, para vivir conforme a tus mandamientos y a tus estatutos. Y así mismo, Padre, con el mismo poder, te pido, Señor, que me guíes para que todo lo que voy a predicar, Señor, y exponer, provenga únicamente de ti, provenga únicamente de la verdad, Señor, y no permitas que yo puntualice nada que provenga de ti, Señor. Todo esto, Dios Todopoderoso, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a ir rápido porque tenemos un poquito de tiempo nada más. Vamos a ir a nuestra lectura de esta mañana, que es el libro de Hechos, capítulo 5. Los que trajeron su Biblia los podemos buscar, si no, yo creo que aquí también lo vamos a tener proyectado. Hechos, capítulo 5. Y vamos a leer todo el capítulo 5, que habla de esta historia de Ananías y de Zafira, ¿okay? Y vamos a leerlo y vamos a descubrir este caso y toda la información que nosotros podemos encontrar al respecto. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Esto qué quiere decir? Una heredad es que tenían una propiedad, un terreno, algo, un campo, ¿okay? Que ellos poseían y lo vendieron. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Lo está cuestionando, ¿verdad? Y vuelve a preguntar: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti.
Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí tenemos esta historia, es un caso de un matrimonio, Ananías y Zafira. Lo encontramos en el libro de Hechos, donde ya estaba en operación la iglesia del Señor Jesucristo, comandada y guiada en la tierra por los apóstoles, ¿verdad? Y para entender lo grave o qué estaba en el corazón y en la mente de las personas, no solamente de Ananías y de Zafira, sino de toda la iglesia, vamos a ir un capítulo antes, que es Hechos 4, y vamos a leer solamente el 32. Hechos 4, 32. Y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Okay? Más adelante, por cuestión de tiempo, ustedes pueden leer todo el capítulo 4. ¿A qué me refiero de eso? Que toda la iglesia tenía un solo pensar, un solo sentir, su mente puesta en la obra del Señor Jesucristo. Y si nos acordamos un poco más de lo que hemos leído desde que estábamos chiquititos, de lo que estamos más grandes, pues vemos que la iglesia, todos estaban unidos en amor, todos estaban viendo por las necesidades de otros, y unos vendían sus propiedades. ¿Por qué? Porque unos tenían mucho, otros tenían nada. Entonces, ¿qué hacían en ese amor? Se estaban despojando de sus bienes, se lo entregaban a los apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles lo administraran y le pudieran ayudar a aquellas personas más necesitadas, ¿verdad? Si nos vamos a otros países, empiezan a decir que la Biblia promueve el socialismo, que la Biblia entonces estas sectas hace que todos traigan su dinero, y son criterios, ¿verdad? Y conceptos de seres humanos que han generado, pero realmente no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es lo que acabamos de leer. Tenían un solo corazón, una sola alma. Toda su mente estaba puesta en Jesucristo. ¿Cómo podemos confrontar esto hoy en día, hermanos? ¿Quién levanta su mano que puede entregar hoy mismo todo lo que tiene y abrazar al Señor Jesucristo? Eso es lo que estaba en sus corazones. No es el acto, no son las cosas materiales, es lo que está aquí en tu corazón, de cómo haces las cosas, ¿verdad? Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y entonces nos preguntamos por qué entonces en la Biblia encontramos este caso o esta historia de dos personas. Sabemos que son un matrimonio. Sabemos que ellos también querían participar de esto. Porque Pedro les dice, ¿para qué la vendiste, no? Si no la hubieras vendido, te la quedabas tú. ¿Era libre Ananías de hacer lo que él quisiera con su propiedad? Claro, era libre Ananías de hacer lo que quisiera. Pero él quiso participar de lo que estaba haciendo la iglesia en este momento para estar, ¿ok? En este amor de todos. Y ahí es donde nos podemos cuestionar. ¿Con qué tipo de corazón estaba obrando Ananías? ¿Quería figurar que estaba haciendo como los demás? ¿Sinceramente? ¿Como los fariseos? ¿O genuinamente, sin la carne, quería él hacer lo mismo? Estar en un solo corazón, en una sola alma. ¿Y qué pasa? Que él entonces, pues como todos los seres humanos somos grandes estrategas, pues hizo un plan, ¿verdad? Y como nosotros los hombres podemos hacer plan sin que Dios se entere, pues entonces él dijo, pues la vendo. Y entonces si me dan tanto, pues agarro un poquito para mí.
Total, ellos no saben en qué precio la vendí. Y lo demás lo llevo con todo ese orgullo, con toda esta presencia, y lo pongo a los pies de los apóstoles. Y entonces fue y le dijo a su esposa, ¿verdad? Si te preguntan en tanto, tú vas a decir en tanto. Aquí vemos que hay varios problemas, ¿verdad? ¿Qué podemos ver? 1, mentira. 2, codicia. Y lo más difícil, hermanos, hipocresía. 3 elementos tan complicados que están presentes en el ser humano todos los días. Hermanos, ¿hasta dónde, ya sea una esposa o un esposo, debe respaldar una acción? ¿Hasta dónde un hermano o una hermana en la carne debe de respaldar una acción? ¿Hasta dónde un amigo y otro amigo deben de respaldar una acción que va en contra de Dios? ¿Hasta dónde un hermano en Cristo y otro hermano en Cristo puede solapar o respaldar una acción o una decisión de otra persona? Podemos ver que hay un costo. ¿Qué le pasó a Ananías? Claramente le dijo Pedro. ¿Ustedes creen que Pedro estaba como acechando qué estaba haciendo Ananías? No, Pedro estaba con lo suyo, pero el Espíritu Santo es el que revela a Pedro. ¿Qué le dice? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque en el versículo 3 dice, y dijo Pedro, ¿por qué llenó quién? Satanás, ¿qué? Tu corazón, ¿para qué? Para que mintieras. Era muy sencillo, no tenía objeto, no tenía motivo Ananías de hacer eso. ¿Verdad? Muchos comentarios dicen que porque el amor no había sido perfeccionado, que porque pues todos cometemos errores y que les parece que fuera muy severo, pero que hay miles de opiniones, hermanos, sobre si debió morir o no debió morir. El punto que nosotros debemos de ver es que estamos leyendo en la Biblia que murió. ¿En qué momento? En el momento. En el libro de Hechos. Este libro no se llama el libro de las casualidades, no, es el libro de Hechos. Y podemos saber que su esposa era cómplice de lo mismo. Que tuvo la oportunidad también. Porque Pedro le pregunta, ¿es que vendiste en tanto? Y ella dijo, sí. ¿A quién estaba respaldando? A su esposo. Pero ella no había visto lo que había sucedido con su esposo. ¿Y qué le pasó a ella también? Murió en el momento, en el instante. Hermanos, Dios no está jugando. ¿Qué estaba sucediendo? Dios les estaba enseñando que es el mismo que les había predicado a través de Moisés, el mismo que estaba operando por medio del Señor Jesucristo, y es el mismo que hoy en día nos está viendo y escuchando y vigilando cada cosa que nosotros hacemos o pensamos. La carnalidad, hermanos, es una realidad. Y la exigencia de Dios para decirte, vive en santidad, no es un juego, es un mandamiento. Y nosotros debemos de poner principal atención a eso. Y a veces abusamos, hermanos, y lo puedo decir, abusamos de la gracia de Dios. Vamos a seguir viendo qué más cosas sucedieron en esta historia. ¿Por qué la codicia podemos decir por qué es pecado? Pues porque Dios ha dicho que es pecado. Punto. No tenemos que buscar más explicaciones. Vamos a ir a lo sencillo de lo que estamos viendo.
¿La codicia es pecado? Sí es pecado. ¿Nos quedan dudas? Vamos a examinarlo. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Desde dónde? Desde el principio si quieren. Génesis 3. Vamos todos a Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3, 6. ¿Ves? Esta es la historia de Eva cuando vio este árbol. Y dice, y vio la mujer, se refiere a Eva, que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y era agradable ¿a qué? A los ojos. Y árbol ¿qué? Codiciable. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que nosotros como seres humanos estamos muy frágiles a caer en la codicia. Muy sencillito. Cualquier cosa que nos pasen por nuestros ojos entra a nuestra mente y nosotros lo vamos a querer y lo vamos a codiciar. Es algo automático. Pero entra primero ¿dónde? A nuestra mente. Y después de nuestra mente baja al corazón, que es nuestra alma, y ahí es donde va a ser un check, va a ser una revisión. ¿Lo debo de comer o no lo debo de comer? ¿Qué dijo Dios? Dios dijo que no lo coma. Ok, no lo comeré, porque Dios dijo. Y entonces regresa otra vez a tu cabeza, y entonces en tu cabeza vas a poner una acción, y tu acción va a ser, no, Satanás, no lo voy a comer, gracias. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Suena muy práctico, ¿verdad, hermano? Suena muy sencillo, pero luchamos con nuestra carne. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en nuestra conexión con el Señor. Porque en cualquier momento podemos caer. En cualquier momento. Era muy práctico para Eva decir que no, claro. Y muchos la van a justificar y nos van a justificar. Pero es que no tenía conocimiento de todas esas historias grandes que hay ahorita. Pero era muy práctico para ella. Era muy práctico para Adán también rechazar la tentación por parte de ella. Era muy práctico también para Zafira decirle a Ananías, no, eso que estás haciendo no es así, no es lo correcto. Pero ¿qué pasa? La codicia también entró a la mujer. Por eso es ahí la pregunta, ¿hasta dónde nosotros podemos apoyar o estar en acuerdo con nuestro esposo, esposa, con nuestro hermano, con nuestro primo, con nuestro compañero de trabajo? ¿Hasta qué límite? Hasta el límite que Dios marca. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Muy bien. Vamos a ver otro concepto. Yo creo que desde que leemos Génesis, pues es más que suficiente. Si no les es suficiente, pues pueden ver Éxodo 20, donde están los mandamientos, donde ahí dice que no codiciarás, ¿verdad? Si no les es suficiente Éxodo, pueden ir a Deuteronomio 5 y ahí también van a encontrar no codiciarás. Todos los mandamientos de Dios, la codicia está penada por Dios, es pecado. No codiciarás. Y te da ejemplos, ni la mujer de tu prójimo, ni la tierra de tu vecino, ni el coche de tu vecino, ni el puesto y ascenso de tu compañero de trabajo, ni porque yo, por ejemplo, que soy bello, alto, y ustedes no. Cada quien, ¿verdad? El Señor da a todos lo que tienen que ser y todos somos bellas personas. Entonces, no codiciar. Y para no codiciar, hermanos, es que nuestra mente y nuestro corazón debe de estar saturada en lo que trae verdaderamente el gozo a nuestra vida. Tenemos esperanza en el Señor. Tenemos vida eterna. Tenemos un lugar en los cielos. Tenemos el poder de la oración para manifestar a Dios en nuestras vidas. Nos escucha, nos perdona, nos guía. Tenemos su palabra. Tenemos una familia en Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de valorar y atesorar. Porque Dios dice que todo lo demás, Él lo va a dar. Todo lo demás. Pero debemos de estar enfocados realmente en el Señor, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo, por favor. Mateo 24. Libro de Mateo, capítulo 24.
Y vamos a leer al final el versículo 50 y 51, por favor. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La hipocresía no es juego, tiene una paga. Esta parte donde dice, allí será el lloro y el crujir de los dientes, está hablando del juicio de Dios, donde todos los que no son creyentes genuinos van a dar su parte en el lago que arde con fuego. Todos aquellos, ¿verdad? Y aquí usa esta palabra hipócritas. También el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos hipócritas. Entonces, hermanos, no voy a extenderme más en este punto. Simple y sencillamente todos entendemos qué significa la palabra hipócrita y la invitación es no seas hipócrita con el Señor, porque Él lo sabe. Tú a mí me puedes decir todo y yo te voy a creer, voy a confiar en ti, eres mi hermano en Cristo. Pero Dios sabe qué hay en tu corazón y Dios sabe qué hay en tus pensamientos. A Él no le puedes ocultar absolutamente nada. Y Él sí puede decirte hipócrita, ¿verdad? Encontramos en la palabra, dice, de labios me honras, me amas, pero tu corazón está muy lejos de mí. Hipócrita. Duros conceptos, ¿verdad, hermanos? Duros, pero reales. Y tenemos que aceptarlos. Y también vamos a ver la mentira. Ya vimos que Ananías y Zafira codiciaron, fueron hipócritas delante de la iglesia, hipócritas con los apóstoles. Indirectamente ellos no dimensionaron que también estaban siendo hipócritas delante de Dios, ¿verdad? Y tuvieron consecuencias, pero también que acordaron el mentir. Y la mentira, hermanos, pues no puedo, está de más que yo les diga que es pecado. La mentira trae destrucción, ¿verdad? Toda esta historia de la falta del hombre empieza con una mentira de Satanás, cuando le dice, no morirás. Es una mentira, porque Dios ya le había dicho, ciertamente el día que comieras de este árbol vas a morir. Y Satanás le dijo, no moriréis. Es una mentira. La mentira trae destrucción. ¿Y cuál es el lugar de todos los mentirosos que no se arrepienten y que no reciben al Señor Jesucristo en su corazón? Apocalipsis 21:8, vamos a leerlo. De hecho, vamos a leerlo todos juntos aquí en la pantalla. Apocalipsis, por favor, 21:8. Ya merito, ya merito. Y dice, lean conmigo, hermanos, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, tenemos la advertencia. Tenemos el resultado de nuestros actos. Sí, lo ha dicho Dios. Y qué fácil es mentir. Súper fácil. Qué tan delgadita es la línea para decir una mentira. Y proviene de aquí, hermanos, de lo que hay aquí en nosotros. No somos perfectos. Vamos a cometer errores. Vamos a cometer imprudencias. Vamos a seguir aprendiendo. Pero tiene que haber una lucha en nosotros. ¿Para qué? Para dejar eso. Eso que es del viejo hombre. Si tú ya confesaste al Señor Jesucristo, ya le entregaste tu vida, y hoy puedes decir que eres un hijo de Dios, que eres un discípulo de Jesucristo, que además ya te bautizaste, que es tu testimonio público,
¿verdad? Ya te pusiste la camiseta de Jesucristo. Entonces tú tienes que poner un testimonio de por medio. Y tienes que estar en oración, y tienes que estar en comunión, y tienes que estar caminando en esta santidad progresiva para que el Espíritu Santo que ya mora en ti, si genuinamente te arrepentiste de todo lo demás y genuinamente reconociste al Señor Jesucristo y genuinamente eres un hijo de Dios, entonces tú vas a poner un esfuerzo. Por eso la palabra dice es una lucha para morir a mi carne, morir al viejo hombre. Hermanos, se los voy a confesar. ¿Saben dónde me cuesta a mí mucho trabajo amar al prójimo? Cuando estoy manejando a las 7:45 de la mañana sobre periférico. Porque entro a las 8. Y da la casualidad que el amigo o amiga que está delante de mí está pensando si va o no va al súper, si va a comprar su café, si no va. Y qué bonito el pajarito y el árbol y yo estoy, Señor. ¿Verdad? Yo digo, ahora entiendo por qué no fui científico, porque yo hubiera inventado el botón que destruye el coche de adelante. Pasa, hermanos. Nos va a pasar. Nos va a pasar, somos seres humanos. Pero, atención, eso no nos justifica que si yo ya tengo la palabra de verdad que mora en mí, que si yo ya sé el testimonio que debo de dar, que si yo ya sé que soy embajador de los cielos en esta tierra, que si yo ya sé que tengo que predicar el evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura, no tengo excusa. Tengo tolerancia, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Mi hija está aprendiendo a ir al baño sola. A veces le gana. Tengo paciencia. Está aprendiendo. Cuando tenga 7, 8 años, posiblemente le va a ganar. Porque va a querer jugar y no va a querer ir al baño por estar jugando, la emoción. Tengo tolerancia. Porque todavía no se ha ajustado. Pero si tiene 14 años, entonces ya no. Ya no hay. Ya es suficiente. Amén. Muy bien. ¿Y cómo puede ser posible que yo luche con algo así? ¿Cómo cuando Dios me pone en alguna circunstancia o estoy tratando de buscar esa parte de congeniar con aquella persona que no está viviendo para agradar a Dios? ¿Hasta dónde yo? ¿Hasta dónde son mis límites? Es muy sencillo, hermanos. Nuestros límites son aquellos que Dios establece. Ni siquiera lo tenemos que pensar nosotros. Nosotros ponemos la palabra de Dios y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo me apego a la palabra de Dios y el hermano, señor, mujer, hombre, esposa, amigo, vecino, colaborador de trabajo, deberá hacer lo mismo. Pero si no es creyente, entonces yo tengo que tener muchísima paciencia y amor para él, porque él no conoce. Pero si es tu hermano en Cristo y apenas están dando en el Señor, pues yo tengo que tener ¿qué? Paciencia y tolerancia, y además tengo que enseñarle. Porque es un mandamiento. Dice, y de hacer discípulos, no solo creyentes. No es ir y vota por Jesús, vota por Jesús, vota por Jesús y nos vemos en el reino de los cielos. No, discípulos, tenemos que discipular. Pero si ya es mi hermano en Cristo, con cierto conocimiento, entonces yo tengo que poner una línea para decirte, hey, aquí es la línea. Ahí donde te vas, tú sabes. Y lo podemos decir con todas esas palabras. Tú sabes. Y como yo sé,
me voy a hacer atrás y yo voy a seguir caminando. ¿Por qué, hermanos? Porque va a haber una disciplina. ¿De quién? De Dios. ¿Me tengo que burlar del hermano? Lero, lero, te van a dar disciplina. No, no. Yo tengo que esperar con los brazos abiertos, porque cuando le den disciplina, él va a necesitar apoyo. Entonces lo voy a abrazar. ¿Ya lo aprendiste? Vamos, caminemos con el Señor. Falta mucho. Hay una gran responsabilidad en nosotros, hermanos, y no lo valoramos. ¿Y qué llena Satanás? Tu corazón, tu alma. ¿Y qué usa Satanás para llenar tu alma? Aquí y acá. Ven como algo tan sencillo que no tomamos en cuenta puede destruirnos hasta llevarnos a la muerte. Y aquí podemos ver, pues murieron. Y a veces algunos deben pensar, pues ya, me mata el Señor y ya está, se acabó este mundo y me voy a su mundo. Cuidado, cuidado si lo piensas así, hay soberbia, hermanos. Y entonces créeme, Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No quieres una disciplina del Señor, porque vas a desear morirte y no te vas a morir. Hasta que el Señor perfeccione y rompa todo de ti. Soberbia, orgullo, vanagloria, todo eso es pecado. Difícil, ¿verdad? Pero es una realidad. Ven como un caso que tenemos aquí, podemos ver, ¿por qué Dios pone un caso como este? Porque es una realidad. Y la iglesia todavía estaba en esa transición. Y aún así no podemos justificar a la iglesia. Yo no puedo cuestionar a Dios. Ya lo puso. ¿Para qué? Para que tanto yo como tú y como todas las personas aprendamos de estos. Y digamos, no, gracias. Vamos a seguir desmembrando, ¿verdad? Esta historia. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, por favor. Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Vamos a leer desde el 7, por favor. Y dice, si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿verdad? Aquí está diciendo el Señor, Dios, que es nuestro Padre Celestial, va a haber disciplina. ¿Para quién? Para sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Todos los que formamos la iglesia de Jesucristo hoy en día. Entonces, si hay pecado en tu vida, ¿qué va a haber? Disciplina. ¿A qué grado? Quizás hasta matarte. Y eso es algo de mí. Y yo me pregunto, lejos de ver cómo Dios le quita la vida a un hombre que peca, que está afectando, que va, lejos de verlo como yo un castigo, para mí es un acto de misericordia para que el Señor se lo lleve y deje de arruinar su vida y la de los demás. Y allá llegará con él, no sé, avergonzado, porque dice la palabra que todos vamos a estar cara a cara con el Señor Jesucristo. Todos.
Por eso dice que algunos van a llegar avergonzados. Dios no deja nada impune, y por algo que no esté sucediendo en tu vida hoy en día, no significa que a Dios ya se le olvidó o que no va a hacer nada. Él está esperando pacientemente. Muchos de aquí son papás, ¿verdad? Y somos papás. O los que no somos hijos, ¿verdad? Y hemos tenido los dos estratos. Cuando tu papá o tu mamá te daba una instrucción, si era como mi mamá, tenías un microsegundo para acceder a hacerlo. Si no eras como mi mamá, pues probablemente te daban 3, 4 segundos, ¿verdad? Mi mamá nos pedía, lava los trastes, y yo tardaba más en pasar un momentito al baño, poner mis chancletas, y cuando llegaba mi mamá ya estaba lavando los trastes. Y yo ya sabía, yo ya sabía. Por eso ya cuando fui grande y me decía mi mamá, lávalos, ¿ya están lavados? Listos. ¿Así? A veces Dios nos tiene que tratar así. ¿Porque Dios quiere? No, porque nosotros lo necesitamos. A veces. Es un Dios tan paciente. Es un Dios que está ahí para ayudarnos. Es un Dios que nos ha dado de su espíritu. Es un Dios que nos enseña el cómo hacer y qué no, y por qué, y sí, y a dónde, y esto. Es un Dios que está esperando. Pero nosotros, hermanos, somos nosotros. Y tenemos que morir a nuestros deseos. Tenemos que morir a nuestra carne. ¿Cuándo? Todos los días. Decía un gran hermano mío, dice, es que yo no sé qué hacer porque hasta peco soñando. Entonces ya ni quiero dormir. Yo le decía, hermano, si te arrepentiste en tus sueños, gloria a Dios. Sigue adelante. Todos los días, hermanos. ¿Para qué? Pues tenemos que agradar a Dios. Todos los días. Todos los días de nuestra vida. Si hoy tú ya sabes que mentir es pecado, lucha por eso. Trabaja con esto. Pon uno en práctica. Y cuando ese uno en práctica esté firme en tu vida, el que sigue. Y cuando el que sigue esté firme en tu vida, el que sigue. Y así sucesivamente. Eso se llama santidad progresiva. Porque al final, entonces, al final es donde lo vamos a haber logrado, hermanos. En esta carne que se han de comer los gusanos y que yo probablemente mata al gusano de empacho, no lo vamos a poder hacer al 100%. Pero tenemos que estar en la lucha, no en la autojustificación. Amén. Muy bien. ¿Me van a seguir amando al final? Perfecto. Para terminar, hermanos, vamos a ir a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, por favor. Versículo 13. Primera de Pedro, versículo 13. Primera de Pedro, versículo 13. 13 al 16 vamos a leer. Y dice, por tanto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3. Disculpen ustedes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro, ¿qué? Entendimiento. ¿Ya entendieron, hermanos? Ahora, amárrense, afiáncense a ello. Sed no es opción. Toda palabra en la Biblia que termine con D es un comando, un mandamiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos que obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ¿qué? Ignorancia, hermanos, ya sabemos, sino como aquel que os llamó es que santo, sed también vosotros santos en alguna parte de nuestras vidas. ¿En dónde dice? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Punto final. ¿Queda claro? Así es la Biblia, clara. Clara cuando la quiero leer, la quiero entender y la quiero aplicar a nuestra vida. Guarda lo que entiendes y estudia lo que aún no. Pero lo que ya entiendes, guárdalo. La santidad no es una opción, hermanos. Es un mandamiento. Y tenemos que ejercitarla todos los días. Pregúntense, ¿dónde está ahorita su corazón? ¿Dónde están sus pensamientos? ¿En el partido de fútbol de la una? No tiene nada de malos, hermanos. Pero nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios en toda vuestra manera de vivir, en toda. La santidad es algo que tenemos que darle la importancia, porque si no, hermanos, hay consecuencia. Amén. Vamos a orar para terminar. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad, porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras,
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8 y 9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así: Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.